Muy buenas tardes a todos los asistentes que se están conectando a este espacio organizado por la especialización y la maestría en negociación y manejo de conflictos desde la Universidad del Norte y concretamente desde la Dirección Administrativa de Posgrados y la Coordinación Académica de los posgrados antes señalados. Les damos nuevamente la bienvenida a este espacio, agradeciéndole a nuestro profesor Mauricio Villegas, agradeciéndole a todo el equipo administrativo y de mercadeo que hacen posible que este espacio se realice, y no menos importante a nuestra coordinadora académica, la profesora María de Jesús Villera, a quien le cedo la palabra. Profesora, gracias y bienvenida. Buenas tardes a todos, muchas gracias Nadia, un especial saludo y agradecimiento a nuestro querido profesor Mauricio Villegas, quien nos estará acompañando en la tarde de hoy para hablarnos sobre la negociación, una competencia fundamental para la toma de decisiones en el mundo empresarial, que en el marco de la cual tratará de explicarnos un poco la importancia de la negociación y cómo está concebida como una competencia precisamente fundamental para la toma de decisiones en el mundo empresarial. Bueno, yo tendría mucho por decir del doctor Mauricio en su hoja de vida profesional, amplia y extensa, pero creo que solo basta con hacer una síntesis muy puntual. Pero el doctor Mauricio Villegas es especializado en desarrollo de habilidades de negociación, es consultor especializado en facilitación de procesos de diálogo, negociación y fortalecimiento institucional, con habilidad especial en coaching organizacional y procesos de gerencias por compromisos. Es coach ontológico y bueno, está formado tanto en Estados Unidos como en Chile, en España, con una serie de cursos que dan cuenta de toda esta experiencia en estos temas. Actualmente el profesor es consultor en estos procesos de facilitación de procesos de diálogo, negociación y fortalecimiento institucional. Bueno, ha trabajado y tiene una amplia experiencia en muchos cargos directivos con empresas del país, pero valdría destacar el hecho de que el profesor Villegas fue promotor y partícipe en la creación y desarrollo de ASO Occidente, que es una asociación de empresas del corredor industrial de Bogotá, de la calle 80, que tiene más de 100 empresas asociadas y que cuenta con una cantidad de empleados vinculados, lo que demuestra de alguna manera esta experiencia que hoy podemos ver reflejada en todos estos temas en los cuales nos acompaña. También promotor de Federesa, primera federación de asociaciones empresariales de la Sabana de Bogotá. Y bueno, no voy a nombrar toda esta hoja de vida brillante que tiene y la participación en todas estas empresas en las cuales a partir de cargos administrativos y de asesorías profesionales ha tenido el profesor. Solo destacar esos aportes que nos está dando a la academia en estos momentos y darle el uso de la palabra para escucharlo. Profesor, bienvenido. Mayito, muchas gracias. A Nadia, un abrazo muy especial, al equipo de la maestría de la especialización, pues un saludo muy especial a la universidad, un agradecimiento infinito porque primero nos invitan y nos tratan con un especial afecto y un cariño que se siente maravilloso ir a Barranquilla. Así es que para nosotros, para mí en particular, es un placer estar aquí en este espacio. Voy a estar acá contándoles un poco de mi experiencia y desde pues, las actividades que desarrollo y de las cosas que hago, pues cómo veo yo la importancia de la negociación en la toma de decisiones en el mundo empresarial. Yo he estado en el mundo empresarial en muchos, digamos, ámbitos del mundo organizacional, desde organismos del Estado, fui director general de la aduana en una época y pues estuve también en una embajada otro tiempo y mi última etapa de la vida, digamos, laboral
la pasé en una multinacional alemana como gerente de esa multinacional, y en todos esos ámbitos soy profesional en comercio internacional. O sea que yo llevo la negociación como en mi vena desde hace mucho tiempo. Y en los últimos 15 años me he dedicado muchísimo con mi esposa, que es María Clara Jaramillo, que también es docente de la universidad. Me he dedicado a trabajar en el mundo de la negociación desde distintas miradas, desde la mirada académica, pero también desde la mirada de acompañar organizaciones en sus procesos de negociación, tanto laborales, comerciales, etcétera, y también muchísimo en el ámbito académico. Así es que con esas, digamos, miradas voy a estarles contando a ustedes, pues, qué es esto de la negociación. Y quisiera arrancar preguntándoles a ustedes, ustedes qué entienden por negociación, y para que me pongan aquí en el chat algunas palabras de lo que ustedes consideran que es la negociación. Y siéntanse en libertad de poner muchas palabras ahí de lo que ustedes consideran negociar. ¿Qué es eso de negociar? Quiero ver aquí algunos aportes. No sé si yo pueda ver así, los aportes de todos. Acordar. ¿Qué más es negociar? ¿Qué más para ustedes es negociar? Y espero que sean muy creativos. El acuerdo entre las partes. Síganme poniendo algunos comentarios respecto a lo que ustedes consideran que es negociar. Negociación. Llegar a acuerdos sanos. El desarrollo de los negocios jurídicos es buscar un punto de equilibrio. Es intercambio, es arreglo. Para mí la negociación es una actividad humana compleja para llegar a acuerdos entre las partes. Es buscar el beneficio para las partes. Es el intercambio de intereses, es sacrificar también, dice alguien aquí. Es gana-gana, buscar el gana-gana. Maravilloso. Un par más, me encantaría. Bien, fíjense que muchos de ustedes han mencionado acuerdos, pero también es comunicar, también es tener estrategia, también es resolver problemas, también es innovar, también es dialogar y bueno, muchas otras cosas, y de eso es que vamos a estar hablando entonces en este espacio. Quisiera empezar diciendo que el conflicto o el desacuerdo o el desencuentro o la diferencia de puntos de vista siempre se ha entendido como si tuviera una carga negativa. O sea, se entiende en el mundo organizacional, en muchísimos ámbitos, se entiende como que esto es un problema. Y se entiende que tiene ese ámbito negativo, y por lo tanto los teóricos de la negociación se han encargado de mostrar cómo el conflicto es la esencia del cambio, es el motor del cambio, cómo el conflicto es una realidad natural que ocurre pues en todos los espacios de la vida, que es necesaria, inherente, digamos, a la condición humana, ver distinto, pensar distinto, mirar distinto, querer cosas diferentes, está en la esencia humana. Así es que ese enfoque hay que cambiarlo por un enfoque creativo y constructivo que permita entender el conflicto como una oportunidad. Hay que poner el conflicto a trabajar a nuestro favor para que podamos cambiar la realidad, para que podamos encontrar ese gana-gana del que varios hablaron hace un rato. También se ve como un elemento de paradoja. Algunos lo describen como luz y sombra, como peligro y oportunidad. Sun Tzu, que fue este pensador oriental tan importante, lo describe como ese impulso para avanzar y ese obstáculo que se opone a ese avance. Y en general entonces se ve como una oportunidad de transformación. Y aquí hay que entender que ese conflicto, ese desencuentro que ha existido tradicionalmente en todos los ámbitos de la vida y en el ámbito organizacional, tiene tres formas de abordarlo. Una primera, que es por la fuerza. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más capacidad? Es el que gana. Esa forma de resolver los conflictos destruye mucho valor. Y digamos, la expresión máxima de la fuerza es la guerra. Y pues hemos asistido ahora recientemente a lo que ha pasado en Ucrania, donde vemos cómo se ha destruido este país
y esta parte del mundo tan importante, y como Ucrania, que era o es un proveedor de materias primas importantísimo para el mundo, ha sufrido, digamos, profundamente el daño por la guerra. O sea, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, con sus 60 millones de muertos, la Primera Guerra Mundial con sus 12 millones de muertos, etcétera, y esa destrucción pues de Europa nos muestra cómo la fuerza es una forma de resolver los conflictos brutal que destruye mucho valor. En la mitad tenemos una forma de resolver los conflictos que es inherente a quien tiene la razón, a quien le asiste el derecho. Y todo el sistema jurídico se ha construido para garantizar el derecho a aquel a quien le asiste el derecho. Y el derecho, que es una forma de resolver conflictos y hacer acuerdos tradicional, pues también fractura muchísimo las relaciones. Casi nadie sale bien parado y las relaciones salen bien paradas de un conflicto jurídico. Conflicto jurídico es una forma pues muy pues, común de abordar y resolver el conflicto, pero cuando un tercero me dice a mí quién tiene la razón, generalmente el que no la tiene, sufre mucho y pues la relación se daña. Y por último está la reconciliación de intereses. La reconciliación de intereses es lo que llamamos la negociación. Y la negociación es una forma de resolver los conflictos que ha existido también en la historia de la humanidad. Conversando se han resuelto los conflictos en la historia de la humanidad desde también sus orígenes. Y esta es la forma, digamos, más barata y más rápida de abordar el conflicto y la diferencia. Entonces, digamos que tradicionalmente vamos muy rápido a la fuerza, vamos muy rápido al derecho, pero usamos muy poquito la negociación. La propuesta es que invirtamos esa pirámide y le gastemos mucho esfuerzo a la negociación, a la mediación, a la conciliación. Tengamos que acudir menos al derecho y casi nunca, ojalá, a la fuerza y al poder para resolver los conflictos. Y aquí hay un elemento que es fundamental, y es que la negociación surge de la cooperación de los seres humanos. Pero infortunadamente en la sociedad occidental y sobre todo en nuestro país, vemos cómo se fomenta tanto la competencia, cómo la gente incluso defiende la competencia como si fuera el paradigma de la sociedad. El sistema capitalista se ha construido sobre el modelo de competencia. Y curiosamente, la negociación y el gana-gana se construyen es en la cooperación. Pero lo natural de los seres humanos no pareciera que fuera la cooperación. Pareciera que educamos a nuestros hijos y educamos a nuestros alumnos y educamos a nuestros subalternos en el mundo organizacional para que compitan, no para que cooperen. Pero es en el mundo de la cooperación donde se consigue el gana-gana. Entonces, siempre la pregunta ha sido, bueno, ¿y cómo aclimatamos ese espacio de cooperación donde yo puedo trabajar con el otro para resolver los conflictos y para construir los acuerdos que me lleven a crear valor y a generar valor para la sociedad y para el mundo organizacional? Y entonces, aquí es donde aparece la negociación como una herramienta que ayuda a que las partes trabajen juntas para resolver las diferencias y para construir valor conjuntamente, para gestionar sus conflictos, para buscar acuerdos, para buscar procesos que nos lleven a tomar decisiones que sean favorables al mundo organizacional, para mejorar las relaciones interpersonales y obviamente para incrementar la satisfacción laboral. A nadie le gusta trabajar en ambientes conflictivos, a nadie le gusta trabajar en ambientes donde no se, digamos, puede construir consenso y donde no se puede construir el trabajo con los otros de manera armónica. Así es que la negociación impacta el mundo organizacional de manera profunda porque ayuda a gestionar el conflicto, ayuda a construir consensos, ayuda a mejorar las relaciones interpersonales y genera muchísimo valor. Y aquí es importante entender que la negociación en el mundo actual pues tiene unos retos infinitos, porque ya vimos que es decisiva en el mundo organizacional para construir valor y para construir consenso, pero obviamente tiene unos retos inmensos. La globalización nos está generando unos retos infinitos. Al mundo, a Colombia está llegando productos, bienes, servicios que vienen de todas partes del mundo, que incluso traspasan las fronteras
con mucha facilidad porque la tecnología y la transformación digital están haciendo fácil que esos productos y servicios, digamos, compitan con los productos y servicios que nosotros tenemos en las organizaciones. Y eso está generando unos conflictos inmensos y unos retos inmensos para la negociación. El otro elemento que genera un reto muy grande a la negociación, a la construcción de consenso y a la toma de decisiones son las diferencias culturales. Cada vez más nos toca entrar en contacto con chinos, con rusos, con orientales, con americanos, con latinoamericanos, con ciudadanos del mundo, porque la globalización y la transformación digital nos han llevado a un mundo que está unificado y entonces cada vez más nos vemos expuestos a personas que piensan distinto porque culturalmente han sido formadas de manera diferente y eso hace que el reto de la negociación sea cada vez más complejo. De otro lado, también vemos cómo en nuestra sociedad permanentemente estas tácticas de engaño y estas cantidades de estructuras que enturbian, digamos, los negocios, pues retan la negociación. Los muros de piedra, la gente que establece unas posiciones férreas, inquebrantables, que no permiten, digamos, incluso trabajar con ellos para tomar decisiones conjuntas y negociar, pues se convierte en el otro reto muy importante para el mundo de la negociación. El otro reto importantísimo es la innovación. Estamos asistiendo a unas transformaciones del mundo de una rapidez y de una velocidad que pues nos dejan perplejos. Los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, todos estos retos tecnológicos y estos retos de la innovación están retando a los negocios y a la negociación porque están, digamos, poniéndonos enfrente de unas dimensiones que no conocemos y de unas dificultades que no somos capaces de manejar. La presión del tiempo, el tiempo cada vez se hace como más corto, los días cada vez alcanzan menos, las exigencias en los equipos cada vez son más grandes y eso hace que cada vez tengamos que encontrar nuevas estrategias para negociar. El poder y el desequilibrio. Nos toca asistir a procesos de negociación donde pues Goliat está negociando con David y para David es muy difícil trabajar con Goliat porque Goliat es grande, tiene fuerza, tiene recursos y entonces cada vez los retos de negociar con grandes son muy complejos en un mundo que pues cada vez está más interconectado. Y adaptarnos al cambio también nos está retando de una manera impresionante. El mundo cada vez es más volátil, cada vez más incierto, cada vez es más complejo, cada vez es más ambiguo, cada vez es más difícil entender la realidad. ¿Por qué? Porque pues viene una pandemia como la que acabamos de pasar, que pone en jaque al mundo, nos sienta a todos en la casa y nos aparta de los demás y nos pone a trabajar en procesos de transformación digital para los que no estábamos preparados. Nos tocó abordar un mundo de 2 años donde no nos podíamos ver unos con otros y tocó entrar a negociar por estos medios virtuales y fue todo un reto inmenso para y pues los retos del siglo XXI, estos nuevos conflictos que están surgiendo, los conflictos ambientales, los conflictos del agua, los conflictos del medio ambiente, los conflictos de los recursos naturales, los conflictos del cambio climático, nos están retando de una manera impresionante y esos retos están ahí y la negociación es una herramienta que ha generado posibilidades de encarar estos retos de una manera importante en el mundo organizacional. Para dar un ejemplo, solo las tácticas de engaño. Todas esas tácticas que yo uso para engañar al otro y que cada vez son más comunes y que engrandecemos, digamos, al que es muy vivo y en el mundo de la negociación, la táctica es una estrategia de corto plazo. Nos tenemos que enfrentar a personas que son muy hábiles para el engaño y tenemos que desarrollar capacidades para enfrentar esas tácticas de engaño en un mundo que es cada vez más interconectado, donde cada vez hay más tecnología, donde cada vez hay más posibilidades de engañar al otro. Y eso es un reto inmenso, uno de esos
muchos que les he mencionado. Y aquí me quiero mover a los estilos de negociación. En el mundo organizacional, no todas las personas tenemos las mismas competencias para negociar. Hay negociadores que son muy duros, muy hostiles. Hay negociadores que se paran desde el poder y que van a tratar a como sea de torcerte la mano e imponerte, digamos, una ganancia para ellos, lo que significa que yo voy a perder en esa negociación. También hay esas tendencias complacientes. Y en el mundo organizacional es súper común encontrar personas que dicen que el cliente siempre tiene la razón y entonces siempre están dándole al cliente todo lo que el cliente pide, y en el mundo organizacional pues no se puede dar todo lo que se pide porque entonces los negocios se vuelven inviables. Pero también encontramos en el mundo organizacional personas que le huyen al conflicto, personas que le tienen miedo al conflicto, personas que no son capaces de enfrentar el conflicto. Y encontramos un mundo de negociadores que hacen acuerdos gana-gana en chiquito, que resuelven el problema de manera inmediata, que se enfocan únicamente en lo que ellos creen que es importante y dejan por fuera un mundo de intereses, cuando lo que hay que desarrollar son capacidades de negociación que nos lleven a crear negociaciones gana-gana en mayúscula, donde yo pueda ser capaz de entender los intereses de la organización para la cual trabajo y al mismo tiempo ponerme en los zapatos del otro y tener la capacidad de entender las necesidades y los intereses del otro para construir con el otro ese gana-gana. Y la negociación lo que hace es que nos permite desarrollar las habilidades, las capacidades y las estrategias para convertirnos en esos negociadores que construyen valor en el mundo organizacional. Porque muchos de ustedes siempre han estado negociando, todos ustedes siempre han estado negociando, y no porque hayan negociado toda la vida significa que lo hagan bien, ¿no? Seguramente en algunas oportunidades consiguen buenas negociaciones, pero en otras no, porque tienen estas competencias marcadas de eludir o de complacer o de competir o de hacer acuerdos de compromiso, y no hemos sido entrenados para construir negociaciones gana-gana con el otro. Y entonces, entender la negociación como la capacidad para desarrollar habilidades y competencias para construir el gana-gana es importante. Las negociaciones generalmente las abordamos desde el mundo distributivo. O sea, entendemos la negociación como una torta. Entendemos la negociación como una torta que hay que partir, y entonces entre más fuerza yo haga, pues más pedazo de la torta me voy a ganar. Y entendemos la negociación como si fuera siempre la contraposición de intereses. Lo que yo consigo lo pierde el otro, y lo que el otro consigue pues lo pierdo yo. Y entendemos el mundo de negociación como un mundo distributivo. Y resulta que la negociación es una negociación integrativa. ¿Qué significa integrativa? Que mis intereses se pueden integrar con los intereses del otro y que yo tengo que trabajar para satisfacer mis intereses y los intereses del otro. Voy a poner un ejemplo. Dos niñas están en un salón peleando por una naranja. Una niña dice la naranja es mía y la otra dice no, la naranja es mía. Pues la profesora coge la naranja, la parte a la mitad, le da la mitad de la naranja a una y le da la mitad de la naranja a la otra, y efectivamente el conflicto se acaba. Pero es tan grande la algarabía que una de las niñas la miramos y se va para una esquina del salón, coge su media naranja, exprime su media naranja y se toma el jugo porque lo que tenía era sed. La otra niña se va para la otra esquina del salón, pela su media naranja, bota la pulpa, guarda la cáscara porque lo que quería era la cáscara para hacer un dulce de naranja. Y la pregunta es, ¿esa negociadora era buena? ¿Esa profesora era buena negociadora? Y la respuesta es sí, era buena, pero hubiera podido ser mejor. ¿Cómo? Preguntándole a las partes para qué quieren la naranja. O sea, identificando los intereses de las partes. Hubiera podido identificar el interés de la sed de una y el interés de la cáscara de la otra, darle toda la pulpa a una y darle toda la cáscara a la otra. Y ese ejemplo, que parece un ejemplo menor, lo tenemos aquí en esta imagen donde el presidente Jimmy Carter está abrazando a Sadat y a Begin en el acuerdo que hizo Egipto con Israel por la península del Sinaí.
Cuando los negociadores llegaron a Camp David, Egipto pedía la península del Sinaí que había perdido en la guerra con Israel, en la guerra de los 6 días. Israel pedía la península porque la había ganado en esa guerra. Y ese conflicto no se iba a poder resolver. Y cuando el presidente Carter le pregunta a los negociadores, a Sadat y a Begin, ¿para qué quieren la península? Uno contesta, yo la quiero porque para Israel es un problema de seguridad nacional. Y Egipto contestó, yo la quiero porque para mí es un problema de soberanía. Entonces, ¿qué tal si le devolvemos la península a Egipto y la declaramos una zona desmilitarizada ocupada por las Naciones Unidas, por un batallón multinacional? Y así se hizo, y Colombia, que fue signatario de ese acuerdo, pues manda todos los años un contingente de soldados al Sinaí para que no haya tropas enemigas en la frontera de Israel con Egipto. Y fíjense que Egipto e Israel lograron resolver ese conflicto porque el interés de uno era la seguridad y el del otro era la soberanía. Y le pudieron devolver la península a Egipto y conservar la seguridad de Israel con ese batallón multinacional. ¿Y quién ganó? Pues ganaron los dos. Y eso es lo que hace la negociación en el mundo organizacional, que logra identificar los intereses de las partes y logra conciliar esos intereses y logra conseguir eso que se llama el gana-gana en el mundo organizacional, que crea mucho valor. Y entonces aquí aparecen las competencias de un buen negociador. Y un buen negociador tiene dos competencias fundamentales. Una competencia que está enfocada al manejo de la relación. O sea, es importantísimo desarrollar competencias relacionales en la negociación para que las personas podamos entender las percepciones del otro y nos podamos poner en sus zapatos, para que las personas podamos entender las emociones, el mundo emocional mío y el del otro, y podamos lidiar con el mundo emocional y podamos comunicarnos de una manera asertiva y de una manera empática con el otro y podamos construir con ese otro con el que seguramente vamos a tener divisiones y encuentros, podamos encontrarnos con ese otro con el que seguramente muchas veces incluso podemos no querernos para construir con ese otro valor. Y eso se hace en el contexto de una relación. Pero también hay que desarrollar competencias para atacar el problema. Y las competencias para atacar el problema son la principal, tener la capacidad para identificar los intereses. Porque ya vimos que cuando yo identifico los intereses en una negociación, puedo construir con el otro y generar opciones, o sea, ideas para resolver esos intereses, utilizar criterios objetivos que son esos parámetros de justicia, esos parámetros que me permiten encontrar lo que es justo en la mesa y identificar las alternativas que son esas otras cosas que yo tengo por fuera de la mesa para resolver los intereses. Y entonces encontramos que este mundo de la negociación se compone de unos principios que la teoría de la negociación nos enseña a trabajar con esos principios que me permiten construir negociaciones gana-gana. Y los primeros son esos, relación y comunicación. Entonces la negociación también nos enseña a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas, a entender mejor a las otras personas, a poder trabajar con las emociones de los otros, a poderme comunicar mejor con esos otros con los que tengo que construir en ese desacuerdo para encontrar caminos de solución del conflicto o del acuerdo, del desencuentro que necesite construir, o de la relación comercial en la que necesite construir valor. Y al interior trabajo con intereses, trabajo con opciones, o sea, con ideas para resolver esos intereses, trabajo con criterios de legitimidad, de justicia, que son esos criterios objetivos, y me voy al acuerdo cuando encuentro que en el acuerdo satisfago los intereses de mejor manera como los podría satisfacer por fuera de la mesa. ¿Y qué es eso de por fuera de la mesa? Es que yo cuando me siento en una mesa tengo que saber qué es lo que tengo por fuera de la mesa para satisfacer mis intereses. Y vamos a ver eso rápidamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender las relaciones con ese otro, trabajar con las percepciones, con las emociones, con la comunicación para generar confianza con ese otro, construir un espacio de confianza donde yo pueda trabajar con ese otro en la solución del problema o en la solución de la discordia o en la solución del conflicto que tengo con ese otro. Y tengo que aprender a ponerme en los zapatos del otro, tengo que atender las emociones y me tengo que comunicar, tengo que desarrollar la capacidad para escuchar a ese otro. Porque solo cuando yo soy capaz de escuchar al otro, soy capaz de entender qué es lo que el otro necesita. Y cuando yo entiendo lo que el otro necesita, pues lo puedo acompañar en el proceso de negociación
a construir valor con ese otro. Y pues tengo que enfocarme en los intereses, que son esas cosas por las que yo voy a la mesa de negociación. Y miren que ustedes generalmente saben qué es lo que quieren conseguir en la mesa, pero muy poquitas veces nos preguntamos ¿para qué o por qué yo quiero lo que quiero en la mesa? Egipto en esa mesa de negociación quería la península del Sinaí, Israel en esa mesa de negociación quería la península del Sinaí, o una de las niñas quería la naranja y la otra la naranja. Pero fíjese que fue cuando se descubrieron los intereses que pudimos avanzar. Cuando Egipto dice yo quiero la península porque necesito que esa península forme parte del patrimonio de Egipto, porque quiero que los hijos egipcios nazcan sabiendo que la península es egipcia. Y cuando le preguntan a Israel dice porque yo quiero seguridad. O sea, los intereses, la península la quiero porque me proporciona seguridad. Pero fíjense que la seguridad que es mi interés yo la puedo satisfacer teniendo la península o simplemente ocupándola por un batallón de Naciones Unidas, aunque yo no la tenga, que me garantice a mí la seguridad, porque a mí lo que me importa es la seguridad. Entonces yo tengo que aprender a identificar esos intereses. Y esto parece una cosa sutil, parece una cosa fácil, parece que los intereses fueran regalos del cielo que caen a la mesa de negociación, pero no, implican que yo desarrolle mis competencias y habilidades para identificar esos intereses. Y esa competencia es una competencia fundamental en la negociación para la toma de decisiones que le traigan valor a mi organización. Y luego tengo que aprender a crear opciones. Tengo que aprender a inventar formas para resolver los intereses. Y miren ustedes que los creativos, los que desarrollan producto, los que desarrollan imagen organizacional, esos son muy buenos en la creatividad. Pero normalmente los negociadores no son los más creativos del mundo. Entonces tenemos que desarrollar esa competencia, esa habilidad para crear, para inventar opciones nuevas, muchas veces cosas que no existen. En el mundo de las relaciones internacionales no existía esa figura de crear un batallón multinacional para que cuide la península del Sinaí, para que no haya tropas enemigas de Israel en la frontera de Egipto. Eso no existía en el mundo internacional de la época. Eso se lo inventaron para resolver ese problema entre Egipto e Israel. Y eso fue lo que permitió crear valor, ampliar el tamaño de la torta para que Egipto se llevara un buen pedazo de valor y Israel se llevara un buen pedazo de valor, garantizando la seguridad de su país. Y tenemos que usar criterios objetivos, criterios de legitimidad que permitan identificar lo que es justo, lo que me ayuda a construir soluciones que yo considere justas. Y fíjense ustedes que en derecho sabemos que lo justo es relativo. La justicia es un concepto relativo. Lo que es justo para mí puede que no sea justo para Mayito o para cualquiera de ustedes que está en esta sala. Porque el concepto de justicia es un concepto relativo. Lo que es justo en una situación puede que no sea justo en otra. Lo que es justo para un grupo de personas y para una organización puede que no sea justo para otras. Por eso es que yo tengo que traer criterios de legitimidad, criterios de justicia que me permitan establecer lo que es justo. Si yo voy a arrendar un bien, voy a arrendar un apartamento, ¿qué criterios objetivos puedo usar? Pues puedo usar a metrocuadrado.com y entrar ahí a esa plataforma y mirar propiedades similares a la que yo voy a arrendar y puedo establecer un promedio de las 20 propiedades que son similares a la mía y puedo establecer un promedio del valor y entonces ya tengo un criterio objetivo que me permite encontrar cuál puede ser un valor justo de esa propiedad. Y si voy a dividir los linderos de una finca, pues puedo llamar a un perito que es un perito evaluador y que sabe evaluar terrenos y me permite construir una forma de dividir ese terreno de una manera justa, pues con mis otros hermanos en un proceso de herencia o en cualquier cosa. Si voy a dividir la frontera con Nicaragua, pues seguramente tengo que llamar un perito internacional que sabe del tema fronterizo y que me va a dar algunas reglas que me permiten establecer lo que es justo. Pero si voy a escoger la cancha donde voy a jugar el partido entre la selección Colombia y la selección de Brasil, pues quizás una moneda pueda ser un criterio objetivo,
porque me ayuda a encontrar lo que es justo. Entonces, fíjense que en negociación y en toma de decisiones, los criterios objetivos son un elemento fundamental para encontrar aquello que es justo y que no depende de la voluntad de las partes. Entonces, todo este cuento de la negociación lo que me ayuda es a construir estas competencias para mí, para mis equipos, para que yo en el ámbito de mi organización pueda construir negociaciones gana-gana y pueda construir valor en ese mundo organizacional. Y aquí me enfrento a otra cosa que es muy delicada, y es el poder en la negociación. ¿Qué hago yo, colombiano, si tengo que negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que tiene más armas, que tiene más empresas, que tiene más dinero, que tiene más recursos que yo, colombiano? Quisiera decir entonces esto, que la única cosa que yo puedo hacer es aceptar lo que me diga el que tiene más poder, más fuerza o más recursos. Y resulta que para eso están las alternativas. Y les voy a contar una pequeña historia. Malta, en 1971, que es esta pequeña isla que está ahí en el Mediterráneo, nombra un primer ministro socialista. Llega a Malta el primer ministro socialista de la historia de Malta, tal vez su primer jefe de Estado. Y Malta tiene una base arrendada a la Armada de Gran Bretaña. Y a esa base que está en Malta llegan buques de Gran Bretaña, pero llegan buques de los Estados Unidos, de Francia, de Japón, de los aliados del Reino Unido en ese momento. Y entonces este primer ministro socialista se empieza a incomodar porque pues están llegando buques del imperialismo yanqui pues a la base naval que tenemos en Malta, y empieza a molestar al Reino Unido y le empieza a poner trabas al Reino Unido para que no puedan llegar esos buques de los amigos del Reino Unido a la base naval. Y llega el contrato de negociación de ese arrendamiento de esa base naval, que pues imaginarán que en esa época, 1971, el arrendamiento de esa base naval significaba el 95% del ingreso de Malta. O sea, el 95% de todos los ingresos de Malta en ese momento venían de esa base naval. Y entonces el Reino Unido le dice a Malta, mire, no queremos arrendar más su base naval, y si la arrendáramos, tendrían que rebajarnos sustancialmente el arriendo y tendrían que permitir que todos los buques de los amigos de la OTAN lleguen ahí a esa base naval. ¿Y quién tenía el poder? Pues obviamente el Reino Unido. El Reino Unido en 1971 era una de las potencias mundiales más importantes del mundo y todavía hoy es uno de esos países importantes del mundo occidental. Y Malta era una pequeña isla de 6.000 o 10.000 habitantes, perdida ahí en el Mediterráneo. Y este primer ministro no se pone a regatear, no se le arrodilla al Reino Unido. Se entera que en un mar cercano al Mediterráneo está un buque soviético de la Armada Soviética, y que a ese buque va a llegar el premier ruso. Y él se hace invitar a la fiesta, se hace tomar una foto abrazado con el premier ruso y logra que publiquen esa foto en la primera página del Times de Londres. Y al otro día recibe una llamada del secretario de Asuntos de Hacienda del Reino Unido, que le dice, señor, no solamente vamos a prorrogar indefinidamente el contrato de arrendamiento de la base naval, además vamos a poner una cláusula de aumento anual del contrato de arrendamiento, y además le hemos conseguido una prima adicional que le van a pagar los países de la OTAN para que se garantice el uso exclusivo de esa base naval por los países de la OTAN. Y la pregunta es que cambió la relación de poder entre Rusia y entre Gran Bretaña y Malta. Y lo único que lo cambió es que Malta le mostró a Gran Bretaña que tenía una alternativa, y que la alternativa era de pronto arrendarle esa base naval a un vecino como Rusia, que no era un vecino muy cómodo en plena Guerra Fría. Imagínense ustedes una base naval rusa a 60 kilómetros de la costa de Italia y de Grecia en 1971. Entonces, fíjense que cuando yo desarrollo la capacidad de construir alternativas, o VADNA, como se llama esto en el lenguaje de la negociación,
mejor alternativa a un acuerdo negociado o best alternative to a negotiated agreement en inglés. Cuando yo construyo mi banda y desarrollo mi banda, trabajo en mi banda, logro tener poder en la mesa de negociación. Cuando yo tengo un buen banda, puedo conseguir un buen acuerdo. Cuando yo no construyo un banda, yo me tengo que quedar en la mesa esperando a arañar las migajas que me den en esa mesa de negociación. Entonces, fíjense que lo que les estoy diciendo es que desarrollar competencias y habilidades de negociación me permite construir valor para mi organización, me permite tomar decisiones que desarrollan el mundo organizacional, me permiten ser exitoso en la construcción de mis estrategias, me permiten construir valor con mis aliados, me permiten generarle valor a la sociedad para la que mi organización trabaja y me permiten tener una mejor vida con las personas con las que yo convivo todos los días y con esas personas que amo, que son con aquellas personas con las que a veces me cuesta más construir acuerdos. O sea, la negociación no solo me apoya en el desarrollo de competencias para tomar decisiones en el mundo organizacional, también me forman para tomar mejores decisiones en mi vida privada y ser más feliz. Y entonces, por todas estas razones, es que tenemos que construir y trabajar en el mundo organizacional para que podamos construir relaciones que generen valor y que construyan capacidades y potencialidades para tomar decisiones en el mundo organizacional. Profe, en una diapositiva, para mí la negociación es una actividad humana compleja para llegar a un acuerdo entre partes. Todas estas cosas son maravillosas. Me dice, profe, en una diapositiva de la negociación distributiva tenía un link de YouTube. Sí, ahí hay un pequeño video que se los voy a mandar, que lo que hace es que me lleva, digamos, pero no sé, preferiría usar estos 15 minutos que nos quedan en resolverles algunas dudas. Les voy a poner ese link aquí para que lo puedan consultar y a través de Mallito les vamos a mandar una serie de lecturas, de videos, que pueden ayudarles también a entender la dimensión que tiene la negociación para la transformación de sus vidas y de sus capacidades en la toma de decisiones. Entonces, me comprometo a mandarles esos links a través de Mallito a todas las personas que vinieron a este espacio. Quisiera parar acá y abrir el espacio para que los que quieran participar y hacer preguntas o hacer comentarios lo puedan hacer en este 15 minutos que nos quedan. Pueden enviarnos sus preguntas a través del canal de preguntas y respuestas o mediante el espacio para chats. Tenemos una manito levantada. Cristian, ¿es factible que podamos abrir micrófono? Poder dar la palabra a José para que nos haga el comentario. Adelante, José, ya te abrieron el micrófono. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, una pregunta. Bueno, aterrizándolo al tema de acá en Colombia, de lo que está pasando en la negociación para la reforma de salud, vemos que, bueno, eso ha durado mucho tiempo y vemos que hay unas posiciones ahí ideológicas. ¿Cómo finalmente de cara al tema, cómo se puede, digamos, destrabar? Porque hay unas condiciones ahí, más allá de técnicas, que una de las posiciones oficialistas en que dice que debe ser eminentemente público y la otra con unas variaciones más a lo privado y mixto. Pero por lo que se ha sabido de la prensa es que una de las partes no quiere ser. Entonces, de cara al tema que estamos, ¿cómo se puede desarrollar eso cuando hay posiciones ideológicas
que de pronto pueden no llevarlo a buen puerto. Mire, José, que esa pregunta que hace usted es una pregunta extraordinaria. O sea, normalmente las personas negociamos como se ha negociado la reforma a la salud. O sea, no negociamos identificando los intereses de la población colombiana, sino que identificamos las posiciones, y en este caso políticas. Y entonces hay unas personas que dicen, no, es que yo lo quiero absolutamente público el sistema. Y el otro sector grita, no, es que nosotros queremos que el sistema sea privado. Y curiosamente uno en el ámbito colombiano, yo en el ámbito colombiano veo empresas públicas con unas capacidades organizacionales inmensas. Uno mira una EPM o mira estas empresas, algunas de servicios públicos, que son unas empresas poderosas y son empresas públicas. Y entonces el hecho de que la cosa sea pública o privada es una posición. Realmente lo único que ayudaría a poder construir un sistema de salud que le sirva a la población colombiana es identificar esos intereses de la población colombiana, esos intereses de las personas que sufren los sistemas de salud, tanto privados como públicos, y poder encontrar entonces las estrategias que construyan soluciones para los problemas de las personas que vamos a los servicios de salud. Y entonces ahí no estamos negociando por posiciones, no es la península es mía o la península es mía en el caso del Sinaí o en el caso de la Naranja o en el caso de sistema privado o público. Es cuáles son realmente los intereses que tiene la sociedad colombiana para construir un sistema de salud que resuelva los problemas de la población colombiana. Tal vez si hiciéramos eso, podríamos avanzar en una solución que sea acorde a las necesidades del país, a las circunstancias políticas, económicas, sociales, ambientales, etcétera, y de salud del pueblo colombiano, poniendo por delante los intereses a las posiciones, reconciliando los intereses de las partes. Así es que, José, muchas gracias por la pregunta. Maravilloso. Gracias a usted. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Profesor José William escribe, ¿cómo llevo la negociación al aula de clase? Mire que ahora estábamos hablando con Nadia de un programa que Mayito, de la que Mayito se ha vuelto líder en Barranquilla, y es cómo llevamos la mediación a los ámbitos del aula de clase. Y estábamos conversando de un programa que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá, que se llama el programa Hermes, que es un programa en el que han invertido una gran cantidad de recursos para llevar la mediación al aula de clase, para que los muchachos se preparen con herramientas de negociación, aprendan las técnicas de negociación desde la más temprana infancia y se conviertan en mediadores en el aula de clase. No se trata incluso ni siquiera de que los profesores actúen de mediadores. Se trata de que los muchachos aprendan técnicas de negociación para que puedan ayudar a mediar en los procesos del aula de clase, cuando hay procesos de bullying o cuando hay diferencias, porque en el aula de clase hay diferencias de todo tipo. Y entonces esos muchachos se vuelven mediadores en el aula de clase. Entonces esa es una estrategia en la que se ha construido, y tal vez Mayito les pueda agregar un par de palabras para ilustrar el tema. Mayito, yo creo que podrías agregar un par de palabras acá. Hola, muchas gracias, profesor Mauricio. Bueno, este es un tema, sí, lo estábamos hablando al inicio, y es un tema bien importante, y no solamente estoy yo interesada en estos temas, hay varios profesores, colegas, que estamos tratando precisamente de llegar a los colegios, tanto privados como públicos, para dar a conocer la negociación como la posibilidad de que los estudiantes puedan resolver sus propios conflictos. Pero ¿cómo llevarla? Yo creo que es haciendo pedagogía, dándola a conocer. Y no solamente a los estudiantes, sino a los profesores, a los directivos de las instituciones académicas y a los padres de familia. Es decir,
a la comunidad académica. Entonces, creo que a partir de un proceso de socialización, ¿verdad? De conocimiento, los estudiantes deben apropiarse de esta figura, en el caso de la mediación, precisamente para poder lograr llegar a acuerdos o negociar entre ellos con la ayuda de ese tercero facilitador la solución de sus conflictos, a partir precisamente de, como lo decía el profesor Mauricio, de las distintas posibilidades estratégicas que nos demuestren cuáles son las necesidades reales de las partes o de los estudiantes que están enfrentando una situación conflictiva. Entonces, yo creo que es importante ese primer acercamiento y empoderamiento que debemos hacer a la comunidad académica para que a partir de su propio contexto comiencen a apropiarse de esta figura. Muy bien, aquí hay otras dos preguntas, pues un comentario y una pregunta, y una pregunta, y es si la Universidad del Norte tiene sus programas de especialización y de maestría en negociación y resolución de conflictos abierto a la comunidad académica de Barranquilla. Y básicamente Jordi nos pregunta si eso es así. Yo creo que sí, totalmente. Sí, no sé, tal vez sí, Nadia podría ampliar más la respuesta. Claro que sí, Jordi. Todos nuestros programas de posgrado son abiertos para la población colombiana e incluso población extranjera. Estos espacios de actualización y de debate de algunos temas en puntual y concretamente el tema de negociación y manejo de conflictos, resolución de controversias y todo lo que hemos venido hablando el día de hoy, hacen parte de esa, digamos que, materialización de nuestra misión institucional. Entonces, no solo tú estás invitada a seguir participando en este espacio, sino que desde ahora te delegamos como multiplicadora de esta información con todos tus compañeros docentes de las escuelas que conoces o en las escuelas en las que trabajas, para que nos contacten y nosotros podamos incluirlos en nuestras bases de datos y hacerles extensiva la invitación a participar en estos espacios que organizamos permanentemente, no solo en esta área, sino en distintas áreas del derecho, de la ciencia política y de las relaciones internacionales. Y en estos momentos y hasta hasta finales del mes de mayo vamos a tener inscripciones abiertas en la especialización en negociación y manejo de conflictos y en la maestría en negociación y manejo de conflictos. Quiero contarle algo a todos los que están aún conectados. Iniciar un programa de especialización con nosotros es iniciar digamos que el primer eslabón, el primer peldaño para el acceso a una formación continua y permanente. Al tomar la decisión de ser miembros de nuestra comunidad uninorteña, toman la decisión de ser miembros de un hábitat de servicios que les va a ustedes garantizar no solo continuar con formación de alta calidad, sino optimizar esa formación adquirida para avanzar permanentemente en su crecimiento profesional. Jordi, creo que confírmame si la inquietud fue resuelta con claridad o si tienes otra duda en puntual. Ella decía por aquí que la pregunta es si podemos llevar a los estudiantes de Claro que sí. Barranquilla a la universidad. Yo creo que se podrían organizar. Total. Jordi es egresado nuestro de la maestría, Jordi, sí. Sí, yo fui egresado de la maestría, está diciendo. Sí, sí. Hay otra pregunta del doctor Pablo Arteta, que también es un amante de la mediación y un líder en estos temas, sobre todo de un proyecto que él viene liderando de mediación en Colombia, doctor Mauricio. Él hace una pregunta aquí, bueno, hace un comentario y una pregunta. La voy a leer. Si la mediación es clave para negociar, y sí, la mediación es clave para negociar y que las partes formulen creativamente alternativas y opciones, pero ante la reciente resolución de la Fiscalía sobre mediación penal, abordar el tema es imperativo. ¿Cómo publicar más estas figuras? Le comentaba yo a María Jesús y a Nadia, cuando estábamos iniciando la conversación, que ayer en la Universidad de los Andes se abrió un foro donde estaban varios organismos del Estado
hablando de mediación, no era pues, de los sistemas de conciliación que hay ahora yo creo que en todas las áreas del derecho, y este era muy específico, digamos, para un sector que es el sector de infraestructura. Entonces, yo creo que es realmente de esa manera como se puede promover el uso de estas herramientas de solución de conflictos autocompositivas y también de las heterocompositivas, porque también, digamos, los otros mecanismos alternativos de solución de conflictos heterocompositivos pueden ayudar a resolver los problemas en las distintas jurisdicciones. Y eso hay que hacerlo buscando que la academia promueva foros con las entidades del Estado para que estos mecanismos realmente se usen en la administración de justicia. Mire que el hecho de que hoy existan distintos mecanismos de conciliación en distintos ámbitos jurídicos, lo que permite es que podamos resolver los conflictos sin necesidad de llegar al litigio o de profundizar el litigio. Resolverlos de manera rápida, en instancias preliminares, con mecanismos incluso que ya son jurídicos porque están apoyados, digamos, en la estructura jurídica del Estado, pero que ayudan a que los conflictos se resuelvan de una manera más rápida. Entonces, yo creo que es promoviendo esos espacios para que se vaya sensibilizando el aparato judicial, porque es que también el juez, el abogado, hay que sensibilizarlo de la existencia de estos mecanismos. El abogado tiene una tendencia natural al litigio, le encanta el litigio, vive por el litigio. Se lo sembraron allá en la Facultad de Derecho, se lo dieron en la sopa, el tema del litigio. Y convencer a un abogado que una alternativa de solución de conflicto alternativa al litigio es favorable porque es rápida, porque tiene menos costos, porque deja mejor la relación, porque ayuda incluso a restaurar el daño. Eso es una cultura que hay que crearla, que hay que promoverla, y la academia está llamada a jugar un papel muy importante, pero también los gremios, pero también los colectivos de abogados, pero también los colegios de abogados, pero también pues, las facultades de derecho están llamadas a hacer ese trabajo. Y los organismos del Estado que obviamente cuidan el sistema judicial. Así es que muchísimas gracias. Yo creo que la inquietud es una inquietud muy importante que nos toca a todos y que pues, nos trae realmente al escenario de volvernos actores de la transformación cultural de la forma como resolvemos los conflictos en nuestra sociedad. Bueno, yo no observo más preguntas. Profesora María de Jesús. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Es el momento, pues estamos ya a puertas de cerrar nuestro espacio. Sí, muy interesante el tema abordado. Creo que el doctor Mauricio, nuestro profesor, nos ha dejado claro cuáles son esos retos que hoy como profesionales debemos enfrentar frente precisamente a la búsqueda de acuerdos en todo este entorno profesional que se nos hace necesario y por demás muy importante. Y no solamente son estos retos, sino también tenemos muchos desafíos que enfrentar, porque creo que del éxito y de enmarcado en eficiencia, eficacia que podamos demostrar a partir de estas competencias, vamos a seguir fortaleciendo la negociación y un poco lo que decía el doctor Arteta también, siendo visibles para tratar de dar a conocer la mediación y lo que el mismo doctor Mauricio nos indicaba, estos foros donde se están trabajando las reflexiones en torno a la importancia de los distintos mecanismos alternativos en los distintos escenarios conflictivos, porque no solamente hemos visto en su disertación, profesor, la importancia de la negociación y los aspectos o elementos importantes que nos pueden llevar a hacer unas negociaciones integrativas, colaborativas, sino que también tuvo la oportunidad de mostrarnos
ese panorama o esa diversidad de situaciones conflictivas en las que nos enfrentamos, no solamente como personas, en un mundo globalizado como el que estamos, en el que estamos, y además ante tantas situaciones conflictivas en los distintos escenarios políticos, sociales, laborales, familiares, bueno, ni para qué seguir enumerándolos. Y yo creo que eso finalmente nos ayuda a dimensionar la importancia del tema y del enfoque que hoy usted nos ha mostrado en el ámbito de ese gran escenario empresarial. No sé si alguien más de los participantes tiene algún comentario, alguna pregunta. Por mi parte, agradecerle nuevamente, profesor, su valiosa conferencia, muy interesante, y yo creo que nos ha dejado complacidos y además muy interesados en ciertos temas a modo de seguir trabajando en relación a este contexto que hoy estamos viviendo, no solamente en lo local, sino en lo internacional. Así que yo soy una convencida de que cada día la negociación se requiere como una competencia no solamente profesional, sino personal. Sin duda alguna, no tenemos más preguntas por parte de los asistentes. Profesor, ¿quiere dar unas palabras de despedida para cerrar? Sí, no, yo quisiera pues de nuevo agradecer a la universidad, primero que me invite a estos espacios, segundo que le abra, digamos, a los futuros candidatos a participar en los programas de la universidad por la oportunidad de tener este tipo de conversatorios donde pueden ver, de alguna manera pueden incursionar en la dimensión que tiene un aspecto tan importante como es la negociación en la vida organizacional y en la construcción de valor. Y pues a Nadia y a Mayito, pues agradecerle la queridura con la que me reciben siempre, a Erika y al equipo Ulisa y pues todo ese equipo maravilloso de personas que tienen allí, con Cristian apoyando también. Agradecer la forma tan linda como pues me invitan y me convocan, y decirles que estoy a la orden, y cuando yo estoy a la orden es a la orden para lo que ustedes digan. Así es que me gusta mucho ser parte de este equipo, me siento feliz de poder ir allí y conversar, y pues me quedo a su entera disposición para lo que ustedes crean que yo pueda ser útil. Y para cualquiera de los asistentes, pues si necesitan preguntar, inquirir sobre algo, pues Mayito conoce muy bien todas mis formas de contactarme, así es que a la orden también para lo que sea útil. Muchas gracias. Y a la universidad, pues muchas gracias y felicitaciones por la forma como hace las cosas. Gracias. Gracias, profesor. Te abrazamos desde la distancia. Un abrazo. Gracias. Y nuestros sentimientos de gratitud para todos los asistentes y colaboradores que hacen posible que día a día nos acerquemos a ustedes a través de distintos espacios de actualización y debate. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias.